lugar quería agradecer la invitación, ya que es todo un privilegio para los que trabajamos, leímos Controversia como documento, estar hoy en este diálogo que se presenta como un homenaje y junto a dos de los protagonistas de la revista como Emilio de Ipor y Sergio Bufano. Mucho de lo que iba a decir ya se dijo, voy a buscarle la forma para no repetir en la presentación. Mi idea era plantear un poco una exposición en la cual presentar a la revista Controversia, plantear cuáles fueron sus debates más significativos y después intentar presentar, a mi modo de ver, cuáles son las características más salientes de la revista que convierten a la publicación en una de las revistas más importantes del exilio argentino y que nos permiten hoy revisitarla. Yo creo que la revista ha sido muy revisitada, hay muchísimos trabajos que se han dedicado a trabajarla, por supuesto que dentro de un ámbito académico, de un ámbito restringido, pero en todas esas observaciones, esas vueltas a la controversia que inaugura la revista, se han rescatado muchas líneas que hoy perduran, ¿no? Y como me parece que señalaron los dos, siguen siendo hitos en la discusión político-intelectual, no solamente de los años 70, sino también de los 80, de los 90 y de los 2000 también. Las revistas político-culturales y políticas tienen una particularidad de la cual Controversia participa, que tiene que ver con poder ubicarse, ¿no?, a mitad de camino entre lo que son discusiones densas, como las que puede proponer un libro, y la actualidad que puede tener un diario. En ese entrelugar, Controversia pudo reflexionar en profundidad sobre cuestiones que estaban vinculadas a la coyuntura, es decir, ese ánimo por la discusión de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, de la denuncia de lo que estaba sucediendo en la Argentina, y tramarla también con cuestiones de reflexiones más bien teóricas sobre aquellas teorías, aquellas visiones sobre la realidad que tenían los actores que componen la revista. Gracias a esta característica particular de las revistas, comienzan a desplegar un proyecto político-intelectual que va a estar sujeto entonces tanto a los vaivenes de una época como también tensionado por el pasado en el que se referencian y del que también buscan distanciarse, como del futuro que buscan construir. En ese sentido, entonces, Controversia pivoteó en estos tiempos, en pasado, presente y futuro, y fue construyendo su proyecto editorial en ese vínculo. Otra característica de las revistas, de las cuales me parece que también es un ejemplo notable la revista Controversia, fue su voluntad por intervenir en el espacio político y en el espacio público, poniendo en circulación y sometiendo a discusión ciertas ideas o debates, de los cuales la revista se presentaba como generadora, pero también como transmisora. En ese proceso, la revista fue construyendo su propia voz, que en el exilio muchas de las veces tuvo la forma de la primera persona y del testimonio, y también la voz de sus otros, de sus alteridades, esos sellos que le permitían dar cuenta y generar cohesión con respecto a unos otros. Esa primera persona con la que inaugura el primer editorial Controversia. Anticipando quizás un poquito el argumento, se puede decir entonces que Controversia no fue solamente una voz emblemática del exilio argentino, sino que en sus páginas quedaron las marcas de los debates más significativos de una época y de los tránsitos teóricos y políticos que permitieron a los intelectuales pasar, como bien señalaban tanto Sergio como Emilio, de la reivindicación de una violencia revolucionaria a la valoración democrática. Entonces, Controversia publicó, decimos Controversia, pero su nombre es Controversia para el examen de la realidad argentina, pues pasó a ser más célebre y más conocida como Controversia. Se publicó en el exilio mexicano entre octubre del 79 y agosto del 81. Sus 14 números, que en realidad fueron 13, y eso ha sido objeto de comentarios en torno a si ha sido por error o por superstición, que ese número 13 no existe, estuvieron dirigidos por Jorge Tula. Como bien comentaban, un consejo de redacción y la colaboración de intelectuales, de escritores, de periodistas provenientes de lo que podemos decir una izquierda socialista y una izquierda peronista. Una heterogeneidad de figuras que fueron obligadas al exilio junto a numerosos militantes e intelectuales que simpatizaban con la izquierda y que participaban de las organizaciones o simpatizaban con ciertas organizaciones armadas y que terminaron eligiendo a México como su destino. México entonces se convirtió en el nombre del exilio, tanto por la tradicional hospitalidad de esta nación, en darles acogida y garantía a los exiliados políticos, como también porque condenaba internacionalmente las dictaduras. Ahora, también fue un lugar muy propicio por las condiciones socioculturales favorables que le permitieron la inserción laboral y profesional
de los intelectuales. Muchos miembros de la revista trabajaron en editoriales, en diarios, en revistas, en centros académicos o universidades, y también porque posibilitó, algo que también remarcaron, que fue la discusión intelectual. Era clave que al DF y a sus librerías se pudieran encontrar todo tipo de libros de izquierda y que llegaran las publicaciones, ya sean clandestinas o no, que estaban producidas en los distintos exilios. Si toda revista entonces se origina en torno a una tradición, a una ideología, a una personalidad convocante o en torno a un acontecimiento, creo que en el caso de Controversia, más allá de un pasado compartido en otras experiencias editoriales, como el caso de Pasado al Presente, en la Nueva Izquierda o en la militancia peronista, fue el golpe militar y el posterior exilio su acontecimiento fundacional, que operó como marca generacional del grupo, y de ahí que para muchos Controversia pueda ser definida como una revista del exilio. Ahora bien, todas, o la mayoría de las revistas político-culturales suelen acompañar su primer número con un editorial programático, que a modo de manifiesto fundacional presenta la revista y establece los modos en que la misma busca intervenir, pero también ser leída. Es así que el primer editorial, dato curioso, hubo solamente 2 y este fue el único que como expresión colectiva no llevaba firma, puede ser leído en esta clave. En el mismo se asumieron varias cuestiones que me gustaría desglosar, más allá de que Sergio se detuvo en algunas de estas cuestiones, porque van a ser centrales en las posiciones que van a ir asumiendo los miembros en el derrotero de la revista. En primer lugar, se expresa la intención de convertir el exilio en una experiencia positiva. Más allá de la nostalgia, de la frustración, de la soledad o la tristeza que la situación generaba, se busca cierta positividad en este exilio. De ahí que en la construcción de una positividad del exilio se decide que la revista no se quede anclada en la denuncia por los crímenes de la dictadura, que era una constante, como señalaron, de las revistas del exilio, sino que se propusiera una severa pero lúcida reflexión. Y entonces Controversia vino a simbolizar eso, un nuevo estado de ánimo, una conversión positiva de ese exilio y la necesidad de reflexionar en profundidad sobre el pasado, pero también sobre el presente. Esta reflexión, que no se iniciaba con la revista, porque ya se reconocía iniciada, si la revista sale en el 79, ya en el 77, la convergencia de lo que fue en el interior de la CAS, la mesa peronista y la mesa socialista, como bien comentaron, ya este tipo de discusiones comenzaban a darse. De ahí entonces que la revista declare como un principio que, cito, no busca ningún sincretismo en aras de una a priorística confluencia, pero si la hubiera, es decir, si fuese imposible el acuerdo, será el resultado de un amplio y profundo debate. De este modo se afirmaba que sus miembros, provenientes de tradiciones distintas, se comprometían a una profunda reflexión crítica para construir un marco interpretativo que pudiese dar cuenta de los nuevos tiempos. De ahí que no buscaban iniciar una controversia simplemente como un modo, como una forma de convertirse en un consenso, sino que si ese consenso fuese posible, sería como resultado del debate. Cualquier tipo de determinismo o de esencialismo era invalidado como argumento de unidad. Esta confluencia, entonces, no se presentaba como algo fácil o naturalizado, ya que si muchos, dice la revista, habían sido educados en una izquierda dogmática o en el movimiento popular, refiriéndose al peronismo, en cuyas estructuras reinaba el autoritarismo, ahora la misión era otra, y consistía en iniciar prácticas distintas que pudiesen prefigurar, cito, con nuestros actos, la sociedad que afirmamos queremos construir. Es decir, no simplemente una discusión teórica sobre los principios que habían animado las experiencias previas, sino que eso pudiese canalizarse en nuevas prácticas. El editorial terminaba afirmando, es difícil, lo repetimos, pero es posible. Es posible iniciar una controversia lúcida, serena y fraternal. Es posible y necesario respetar al compañero. Si así no lo fuera, el tiempo habrá pasado en vano. Así Controversia llamaba a quebrar una tradición que estaba muy arraigada en la cultura política argentina, en la que la ideología funcionaba como un parteaguas que dicotomizaba el espacio político entre amigos y enemigos. Para eso se reafirmaba una unidad de un grupo, pero en torno a un diagnóstico que fue, como bien señalaba Sergio, muy cuestionado y que en estos 40 años ha sido muy revisitado, el diagnóstico sobre la derrota. Muchos de nosotros pensamos y lo decimos, como citaba Sergio, que sufrimos una derrota atroz. Derrota no solo
es la consecuencia de la superioridad del enemigo, sino de nuestra incapacidad para valorarlo, de la sobrevaloración de nuestras fuerzas, de nuestra manera de entender el país, de nuestra concepción de la política. Solo, afirmaban, se podrán recomponer esas fuerzas derrotadas si se comienzan a discutir incluso aquellos supuestos que creíamos adquiridos de una vez para siempre, para una teoría y una práctica radicalmente transformadora de nuestra sociedad. Es importante, me parece, apuntar que asumir la derrota y afirmar esta cuestión tan fuerte y tan criticada de que fuimos derrotados no era solo una lectura del pasado, sino que era una lectura del presente, tanto por la continuidad del proceso de reorganización nacional en el poder, como por la contraofensiva lanzada por Montoneros en el exilio, que evidenciaba que el proceso que los miembros de controversia asumían como cerrado, para esos actores no lo estaban. Pero también estaba el reconocer que la revista se refería a la derrota de los proyectos revolucionarios y al reconocimiento de los errores cometidos. En ese sentido, el centro no estaba puesto en discutir la derrota militar, sino la de ciertas matrices teóricas para interpretar la realidad. En otras palabras, asumir que ciertas ideas que sostuvieron en el pasado habían sido derrotadas y debían ser revisadas. En controversia, ese reconocimiento de la derrota política e ideológica en manos del proceso era más que un punto de partida. Era el sustrato que permitía la unidad de sus corrientes internas, es decir, tanto de los socialistas como de los peronistas revolucionarios, que habían apoyado de diversas formas a las organizaciones armadas. Asumido este punto de partida, la apuesta era por confluir, por generar articulaciones, pero a través del debate crítico, apuesta que no será, y como veremos, un camino fácil. El exilio, como afirmamos, fue un punto de partida y un punto de reunión y de unión, tanto de los itinerarios individuales como de las trayectorias intelectuales. Sin embargo, también abrió el campo para la polémica a la que tan acostumbrados estaban los argentinos. Muchos o casi todos los temas que se fueron desplegando en las páginas de controversia suscitaron la crítica y convocaron a la polémica. De ahí que la figura de la réplica, que era tanto un tributo al espacio de debate que posibilitaba el exilio y el llamado explícito de la controversia por parte de la revista, fue central en esta actividad intelectual. Entre los debates más significativos puede mencionarse el suscitado a partir de la revisión de la experiencia guerrillera, la crítica a Montoneros y al foquismo. Debate que tenía que ver con que las organizaciones armadas inspiradas en el foquismo se habrían divorciado de las demandas populares, exacerbando sus rasgos elitistas, vanguardistas y militaristas, y por ello habrían sido derrotadas. Discusión esta que se vinculaba a otro de los tópicos de la revista, la polémica acerca de la violencia y los derechos humanos. En la misma se oponían argumentos que sostenían el carácter universal de los derechos humanos, entendidos como valor absoluto, a la posición que afirmaba que los mismos respondían a ciertas relaciones sociales y de poder, y su validez dependía de esas relaciones de fuerza. También fue un tópico central la crisis del marxismo, no tanto por la discusión endogámica que el debate podía generar, y que estuvo muy bien desarrollado en la revista, sino porque conectó los debates europeos y la discusión sobre la socialdemocracia y el eurocomunismo a los debates latinoamericanos sobre la democracia. En esos debates, la recuperación de la figura de Gramsci y su teoría acerca de la hegemonía y la voluntad nacional popular fue una constante. Otra de las discusiones que tuvo su espacio significativo fue aquella acerca de las formas en las que se comprendió el exilio, entendido como privilegio, como derrota o como ser decepción. Y si bien en estas diferentes adjetivaciones afloraron las diferencias entre un adentro y un afuera, la cuestión crítica o autocrítica acerca del rol del intelectual en el pasado reciente estuvo presente en casi todas las intervenciones. Quizás el debate que de algún modo atravesó a los anteriores fue la cuestión democrática y la discusión acerca de la tensión o articulación posible entre peronismo, socialismo y democracia. Y me gustaría detenerme un poquito en esta última polémica, porque de algún modo fue el debate sobre la democracia el que permitió la construcción de un piso compartido entre socialistas y peronistas, pero creo que también se convirtió en el terreno de discordia que puso fin a la publicación. Los miembros de controversia coincidieron en la autocrítica por el desprecio que la democracia había despertado en el pasado reciente y en la necesidad actual de nuevos acuerdos. En ese sentido, peronistas y socialistas se preocuparon por desmontar los dualismos y oposiciones entre democracia social, sustantiva, real, versus la democracia formal o institucional. Para ello desarticularon la idea de que la democracia era un arma de la derecha antiperonista, una máscara burguesa o un instrumento y medio para otro fin, y buscaron desacoplar también la relación entre liberalismo y democracia. De este modo, el
peronismo podía asumirse como antiliberal, pero no por ello antidemocrático, y se reafirmaba como el movimiento nacional y democrático de masas. Por su parte, los socialistas descubrían el valor de la democracia como fin en sí mismo y la tornaban compatible con la transformación socialista. Este acuerdo en torno a la revalorización teórica de la democracia generaba ciertas dudas que Sergio Caletti había puesto en estas palabras. ¿Podría afirmarse que todos los que estamos hoy por la democracia compartiremos mañana las mismas trincheras? Y para Héctor Spunkler también se preguntaba por las posibilidades de una confluencia como la que se apuntaba en el primer editorial, para lo cual llamaba a desaferrarse de esquemas anacrónicos y pensar de nuevo todo, para inventar o reinventar el movimiento que aglutine las fuerzas que en la sociedad argentina aspiran a un cambio. Sin embargo, las tensiones entre estas corrientes internas se fueron agudizando en la medida que la evaluación de la historia de estos movimientos se convertía en materia de reflexión en la revista. Mientras los socialistas avanzaron en construir la imagen del peronismo como autoritario, centrado en la figura personalista del líder y del Estado, y fue criticado por una construcción verticalista del poder, los peronistas, por su parte, acusaron al socialismo de extranjerizante y sin regambre en la historia nacional. La nota, mucho más discutida, de Juan Carlos Partantiero y Emilio de Ípula, titulada Lo Nacional Popular y los populismos realmente existentes, terminó por sellar el divorcio al afirmar como tesis que no hay continuidad sino ruptura entre populismo y socialismo. Clara alusión, obviamente, al peronismo. Si tanto frente a la dictadura, ya termino, habían perseguido por igual a aquellos identificados con la izquierda revolucionaria como frente al exilio armado, del que también se diferenciaban los miembros de controversia, era posible pensar en un futuro común para la Argentina. De cara al recambio militar y a la creación de la multipartidaria, la pregunta de Caletti aparecía como todo un desafío. Es así que el acuerdo inicial fue mostrando sus fisuras al paso que la reflexión teórica comenzaba a tramarse a la apertura democrática, y las diferencias entre peronistas y socialistas se tornaron insalvables e hicieron de ese el último intento. A pesar de su corta existencia, Controversia fue un espacio de constitución de un lenguaje político que a modo de bisagra conectaba los universos discursivos de los años 70 y los 80, y por ello dejó una marca indeleble en el debate político-intelectual. Fue tribuna del pasaje y redefinición de filiaciones intelectuales y políticas, del abandono de intelectual orgánico e iluminado a la construcción de un intelectual crítico, de la renuncia a la violencia como vía de transformación social a la reivindicación de la democracia y sus instituciones, del pasaje de formas duales y dicotómicas de concebir la política a reconocer el pluralismo conflictivo como constitutivo. Es así que marcó el fin de una época, de las vanguardias, las armas y el autoritarismo, y podemos decir que inauguró la era discursiva de la democracia con este léxico particular. Para ir terminando, me gustaría decir que Controversia fue una revista polémica. ¿Qué otra cosa podía significar asumir la controversia como punto de partida y, dado el desenlace, quizás también como punto de llegada? Pero me parece que ese ejercicio polémico que ensaya en sus páginas es su apuesta más novedosa y por eso hoy nos resulta en día estimulante volver a leerlo. La polémica que reactiva no se plantea como la había pensado el marxismo en los años 60 o 70 en clave de contradicciones, ni tampoco como un antagonismo a ser eliminado, conciliado o superado. Tampoco la polémica se piensa como un preludio al consenso, sino que el valor de la polémica descansa en la imposibilidad de cerrar la disputa, siempre sujeta a la contingencia. Una disputa que si se cierra en un entramado argumental, aflora en otro, demostrando el carácter discutible y controversial de ciertas ideas. Ese es el incómodo lugar en el que transita y en el que puede ser leída Controversia, no como una revista más del exilio, ni como un intento fallido de articular peronismo y socialismo, sino como la posibilidad misma de construir y pensar puentes de articulaciones que serán recuperados en otras experiencias, tanto políticas como editoriales, ya sea Unidos o la Ciudad Futura, y que dejarán su impronta, creo, hasta nuestros días. Gracias.